A ver, un momento. Listo. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Blogger. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la primera sesión del Diplomado de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Digital. El día de hoy comenzaremos con el módulo 1, Bases Constitucionales del Procedimiento Administrativo General, título preliminar, Sistema de Fuentes y Principios del Procedimiento Administrativo General en la Ley 27444. Y para ello contamos con una distinguida ponente, la doctora Alexandra Molina Dimitrovich, quien es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. Cuenta con un diploma de Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Español y ha realizado estudios en doctorado con miras a completar una tesis doctoral en materia de Derecho Público Digital en España. Cuenta con estudios culminados en maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla de la Mancha. eh, con, Cuenta también con amplia experiencia en la asesoría privada y en el sector público en materia de Derecho Administrativo y Constitucional. También fue asesora legal de la Municipalidad de Miraflores, Congreso de la República y Gobierno Regional de Lima. Es también asociada de AMD, Abogados y Asesores en Derecho Público. Es profesora de Derecho Administrativo y Administrativo Económico de la Universidad Socia, Científica socia, Socia. Eh, socia, ok, doctora. sí. Es profesora de Derecho Administrativo y Administrativo Económico de la Universidad Científica del Sur, donde además se desempeñó como docente a tiempo completo entre los años 2022 y 2024. Lideró además la Clínica de Interés Público y coordinó el área constitucional. Agregar también que es conferencista en temas de derecho constitucional, administrativo y digital e investigadora de estas ramas. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas en derecho administrativo y constitucional. Muy bien. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom o a través de la transmisión en vivo por Facebook. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que considere oportuno. Y de esta misma forma, estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a sesión. Muchísimas gracias. Hola Yamilet, muchas gracias por la muy amable presentación. Quiero agradecer también a las personas que han confiado en nuestra propuesta, en B-Lawyer, por supuesto, en este curso de Derecho Administrativo, de Procedimiento Administrativo y Digital, ¿no? Que va a dar un twist innovador y que espero sea del agrado y de utilidad de todos y todas. Más adelante pues nos vamos a ver con intensidad en el mes de agosto, por supuesto, pero queremos dar una suerte de abreboca de inicio en esta sesión de hoy, que, en la cual, por supuesto, hablaremos de las bases del derecho administrativo general, ¿no? Compartiendo algunos alcances en relación con ello, ¿no? El módulo 1 en realidad lo hemos dividido en dos sesiones. En la sesión de hoy vamos a ver lo referido hasta el tema de la cuestión del, vamos a ir al módulo, vamos a ver hasta la cuestión del equilibrio entre interés general y derechos, ¿no? Algo que está contemplado en el numeral 3 del título preliminar de la ley 27444 y que es medular entender para poder comprender, valga la redundancia, el procedimiento administrativo general, ¿no? Pero también hablaremos de las cuestiones básicas administrativo y vamos a explicar cuestiones como el derecho administrativo organizacional, enmarcado dentro de una norma que debe ser leída con mayor intensidad, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿ya? Para poder hacer referencia a ello, para poder abordar este tema, vamos a compartir nuestras diapositivas, ¿no? Nuestras diapositivas de la siguiente manera. Sí, ¿ya? Se pueden ver, ¿verdad?
¿Podemos ver las diapositivas? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Muchas perfectamente. gracias, Yamilet. Continuamos, ¿no? El día de hoy empezamos. Muchas gracias, Sergio. Vamos a seguir, vamos a hacer una presentación. Yo no sé si igual, yo voy a hacer una presentación personal. Mi nombre es Alexandra Molina Dimitrievich o Dimitrievich, que es como se pronunciaba, o como se pronuncia en el país de origen de mis antepasados, de una parte de mis antepasados. Em, Soy abogada por la Universidad de Lima, tengo un máster en administración pública y una amplia experiencia en el sector público, en el sector privado. Soy docente de importantes universidades en materias de derecho constitucional y administrativo. Ya me ha presentado ampliamente y con exactitud Yamilet, y además, por supuesto, consulta o necesidad que puedan presentar ante la administración pública, ¿no? Pero también vemos que hay 28 personas conectadas. Son 28 personas conectadas que pueden dejar en la casilla del chat. Yo les agradecería mucho que en la casilla del chat me digan su nombre. Bueno, su nombre está igual ahí. Algunos no tienen en su usuario su nombre. La institución en la que laboran o a qué se dedican, ¿no? ¿Desde qué parte de nuestro territorio nacional se están comunicando? ¿No? Una presentación de 2 líneas en la cual me digan desde dónde se están conectando, en qué institución laboran, ¿no? O a qué se dedican en todo caso y qué es lo que más quisieran aprender de este curso, ¿no? Para ir tomando nota y poder, por supuesto, enfatizar en los temas de vuestro mayor interés. Muy buenas noches, Percy Paredes Almendaris, quien trabaja en OSI, que entiendo pues viene de Contraloría, ¿no? Y está en Lima. Te mandamos un abrazo y te damos la bienvenida, Percy. ¿Quién más? Pueden ir, por favor, presentándose sin temores en el chat para irnos conociendo. Van a ser unos días, digamos, van a ser unos días extensos, digamos, vamos a vernos incluso con mayor intensidad en agosto. Yo a fines de julio estaré en un viaje académico fuera del país, ¿no? Vemos que está conectada Alessandra Díaz, Alfredo Neciosub, Ángel Jair Linares. Vamos a saludar a todos, ¿ya? Arturo Flores de Puno, un abrazo para la ciudad de Puno. Cristina Quiroz Carmelo, David Ocampo, Alondra Gaviota Durán, Edison Pérez Yanqui, Elizabeth Flavia Cueva, George Franz Lezama, Chacón. ¿Quién más? Heidi Espinosa, ya vamos 140 conectados, muy bien, me alegra mucho. Heidi Espinosa, Juan Alberto Mamani, Juan Cáceres Campos, Casey Chevarría, Kelly Palomino, Leticia Oliveira, si eres quien estoy pensando, te mando un abrazo fuerte, fuiste mi alumna de la Universidad Científica del Sur. Lidia Yucra, Lucero Valenzuela, ¿quién más? Lucero Valencia, Lucía More, Mafer Correa, Marcelo Silva, Marco Espinosa, Mayra Fernanda Mendoza, Mayra M, Nicole Chapoñán, Percy Pareja, que ya se presentó, Razun, Roberto Chilet, como está Rojas, Cuberotero, Sergio Roque, Varela Paredes Arturo, Walter Antón, Juan Cáceres, entre otros y otras que se irán conectando. Veo también más comentarios en el chat que vamos a hacer referencia. Flavia Cueva, muy buenas noches, labora en Soluciones Legales JO, materia de Derecho Comercial en Lima, le gusta mucho la especialidad de Derecho Administrativo, Competencia y Regulación. Espero aprender mucho de estas materias, yo te garantizo y espero que sea así. Cristina Quirós, soy Cristina Quirós, estudiante de la Universidad
de San Martín de Porres. Yo hace algunos años fui docente de esa casa de estudios, por la cual guardo un bonito recuerdo, por supuesto, ¿no? Me interesa mucho la rama administrativa, por lo cual será muy gratificante escuchar, apuntar y preguntar en su cátedra. Bienvenida y seré toda oídos a tus preguntas. Lucero Valenzuela, contadora de profesión, labora en la Corte Superior de Cusco y trabaja en abastecimiento. Esto es muy enriquecedor, evidentemente, ¿no? La ciudad de Cusco, a la cual le tengo muchísimo cariño, es la capital histórica de nuestro país. Yo estuve en Cusco hace un par de años en un evento de constitucional en el colegio. La verdad que fue muy gratificante haber sido además condecorada por el Colegio de Abogados de Cusco. La verdad que fue un momento muy emocionante y tengo mucho cariño por nuestra capital histórica, base, y en el, en el mes de la patria es bueno recordar esa base, ¿no? Y esa capital histórica. Buenas noches, Sergio Daniel Roque Peña, de Su Salud, desde Magdalena del Mar. Busco comprender más el derecho administrativo porque realmente aparte se utiliza obviamente de manera supletoria. Y igual vamos a abordar esa palabra, la supletoriedad en el derecho administrativo. Vamos a ver hasta dónde llega. De acuerdo, por supuesto, a la actual redacción del artículo 2 del título preliminar de la Ley 27444. María Fernanda Mendoza, buenas noches, doctora. Soy estudiante de la USIL, interesada en reforzar mis conocimientos a través del diplomado. Un gusto. Un abrazo fuerte, María Fernanda. Espero que esos conocimientos sean reforzados a través de este diplomado. Labora en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, asistente de gerencia municipal. Un abrazo fuerte para la ciudad de la amistad, Chiclayo. Ruber Otero, soy consultor independiente. Ahora mismo, bienvenido, Ruber. También es evidentemente importante poder absolver las consultas de los clientes con solvencia y con conocimiento y por supuesto queremos dar un granito de arena en ese ánimo. Procuraduría Pública del MEF, Walter Antón, excelente, bienvenido Walter. Lucía More, mi nombre es Lucía More, residente de la ciudad de Chiclayo, otra persona de la querida ciudad capital de la amistad, ¿no? De gente muy querida además, ¿no? En lo que espero aprender mucho en derecho administrativo porque estás postulando al sector público y es básica, evidentemente es básico, no solamente diplomarse en ello, sino contar con el fondo de los conocimientos para servir fundamentalmente el principio de legalidad, ¿no? Hay que conocer todo el ordenamiento jurídico y en particular el derecho administrativo, ¿no? Es una rama interesante, por eso busco comprender más. Perfecto. Y tenemos a Jorge Choque. Quiero llenarme de conocimiento del derecho administrativo. Saludos. Gracias, Jorge, de la Universidad Nacional de San Agustín. Entiendo que eres de Arequipa, ¿no? Veo, me alegra mucho, muchos saludos también para la Ciudad Blanca de Arequipa, y para todas las personas que nos están saludando desde otros rincones del país. Este tipo de diplomados son especialmente importantes para acercar el derecho público de manera práctica a las personas que no están en Lima. Es decir, no tenemos que hacer una capacitación, aunque igual podríamos pensar en una capacitación presencial en el futuro, pero esto simplifica las cosas y ayuda a poder transmitir los conocimientos en lo ancho de todo nuestro querido territorio nacional, ¿no? Y es muy bueno esto, la verdad que es una herramienta muy poderosa para conectarnos. Un abrazo para Arequipa. Me alegra mucho que hayan personas de distintas partes del Perú, sin desmerecer, por supuesto, a mi querida ciudad de Lima. Pero claro, el Perú se compone de una diversidad de regiones, de unos rincones hermosos y rincones además en los cuales la administración pública tiene una intensa actividad y necesita evidentemente capacitación para fortalecer
digamos, la acción administrativa y la defensa en derecho administrativo desde los más amplios rincones del país. Bueno, hechas estas presentaciones, yo creo que es una dinámica importante para conocernos. Nos seguiremos conociendo más a lo largo de este diplomado que, como digo, tiene un cierto largo aliento porque vamos hasta agosto. Ya nos hemos presentado y vamos a pasar a hablar un poquito del tema que nos convoca, ¿no? En la estructura de lo que vamos a hablar el día de hoy es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales del procedimiento administrativo? Primero y principal, es complicado hablar de esto. Es complicado aunque parezca fácil, en el sentido de que no tenemos, esto lo vamos a decir luego, no tenemos una norma o no tenemos en la norma constitucional una clara previsión, una clara, rotunda previsión, como en otros países sucede, de la cuestión administrativa en la Constitución española o en la Constitución brasileña, haciendo un ejercicio de derecho comparado, si hay una previsión de la cuestión del derecho administrativo. Pero sin perjuicio de ello, sí que encontramos, yo lo he desgranado en un artículo que publiqué en el año 2021, más que un artículo es un capítulo de un libro que se saca a través de Derecho y lo saca de Derecho y Sociedad, la prestigiosa revista de la Universidad Católica, saca dos tomos de libros en homenaje a la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en ese año cumplía 20 años de haber sido publicada, ¿no? Entonces, en esa contribución académica que se denomina Administración y Constitución, que por supuesto será entregada a ustedes dentro del material considerado en este diplomado, a las personas por supuesto que estén inscritas para el diploma, ¿no? En Administración y Constitución yo hago un abordaje específico del tema, pero algo vamos a ver ahora sin duda. Luego, mm, dentro de los conceptos organizacionales, estático, entre comillas, ¿no? Porque es el derecho administrativo organizacional interno, ¿no? La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que además es una ley de desarrollo constitucional, que tiene que ser entendida en dos claves. En una clave constitucional, cuando, por ejemplo, aborda cuáles son las funciones del presidente de la República en tanto jefe del Estado y jefe de gobierno, artículo 8, ¿no? O cuando habla de la facultad normativa del presidente de la República, ahí tiene un elemento de desarrollo constitucional fuerte, pero también hay una parte administrativa muy poderosa que se visualiza en los principios y se visualiza también en las cuestiones como lo que seguramente es que ustedes trabajan en el Estado, conocen los sistemas administrativos o los tipos de organismos públicos que existen, ¿no? Eso está detallado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Luego el concepto de entidad, que es un concepto frondoso, amplio, que cada norma administrativa tiene su concepto de entidad, pero nosotros vamos a ver el concepto de entidad de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo general. Y finalmente, por hoy vamos a ver el ámbito de aplicación de la ley y la aplicabilidad a los procedimientos especiales. Y un bonus que no por ser bonus, es que no está en esta lista, pero lo vamos a agregar, ¿no? Que es medular para comprender el derecho administrativo peruano, por lo menos, y yo creo que el derecho administrativo en general es comprender, repito, ese equilibrio necesario entre el interés general y los derechos de las personas. Equilibrio que está plasmado en el artículo tercero de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hay más personas que han hecho comentarios. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces quizás sea su internet. Bien. Sobre los fundamentos
constitucionales de procedimiento administrativo, aunque yo abundo de detallada en ese artículo que les será enviado a las personas que estén matriculadas, si quieren tener acceso al full, digamos, a full, a todo el material, pueden matricularse de manera oficial y pueden contar incluso con el diploma, ¿no? Eh, yo lo abordo ahí de manera más detallada. No es un artículo que esté en acceso abierto, digamos, porque no está, digamos, subido, pero yo lo puedo facilitar, ¿no? A las personas que están. Pero, grosso modo podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el procedimiento administrativo cuenta con amplios fundamentos constitucionales. En la próxima clase, cuando hablemos ya de manera muy detallada de los principios del procedimiento administrativo general, que son cuestiones que me apasionan, el tema de principios del derecho administrativo general o del procedimiento administrativo general es algo que me apasiona verdaderamente, ¿no? Y de eso vamos a hablar ya la próxima clase porque es algo más detallado, ¿no? Y que requiere un mayor tiempo para el abordaje, ¿no? Y en algunos de los principios hay enclaves o anclajes constitucionales o incluso una comprensión de estos principios ya directamente como derechos fundamentales, ¿no? Pero lo que tenemos en la Constitución Política del Perú del 93 es eh, una ausencia de un capítulo que diga administración pública, ¿ya? Y yo postulo en el artículo que les voy a compartir a los que estén inscritos que se debería hacer una reforma constitucional que incluya a la administración pública, que la regule desde la Constitución, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa carencia, hay elementos que pueden llevarnos a pensar en la base constitucional del derecho administrativo en el Perú. No tiene por qué estar, o sea, es mejor que esté explícito, pero si no está explícito, igual podemos desprender algunas cosas, ¿no? Eso, además, es bastante importante de cara a una defensa más potente desde el ámbito constitucional de las cuestiones administrativas, ¿ya? Acuérdense que según el artículo 228 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ahí se regula el agotamiento de la vía administrativa y te lleva directamente al contencioso administrativo. Pero no podemos olvidar que cuando hay una vulneración a un derecho fundamental, podemos ir a un proceso constitucional, el que fuera aplicable, normalmente un amparo que exige el agotamiento de la vía previa y la vía administrativa puede ser entendida como una vía previa, si amerita. Entonces también es una herramienta potente porque desde luego que en sede administrativa pueden existir casos donde se vulneren derechos fundamentales y podemos tener herramientas de defensa por ahí. En los años 2000, exactamente en la época de la transición, hubo toda una ola, por supuesto que la ley 27444 se publica durante el gobierno del profesor y maestro Valentín Paniagua, ¿no? Ilustre cusqueño, por cierto. Y en ese intento de reforma se hizo una comisión incluso para reformar la Constitución, donde se propusieron cosas muy interesantes que no llegaron lamentablemente no llegaron a cristalizarse. Y entre lo que se propuso estaba revisar ese texto y rescatar algunos elementos de la reforma, unos más puramente constitucionales, como rescate del preámbulo de la Constitución del 79, ¿no? Hace unos días fue Día de la Constitución, pero es por la Constitución del 79, por si acaso, ¿no? Sin perjuicio de lo valioso que puede tener la del 93, por supuesto, ¿no? Pero dichas sean las cosas, ¿no? Pero también se debería rescatar esa idea, ¿no? De considerar la administración pública dentro de la Constitución. Pero más allá de literalidades, ¿no?
En el procedimiento administrativo hay enlaces con los derechos fundamentales, especialmente cuando pensamos en que hay algunos principios que se deben interpretar o se deben entender en clave de derechos fundamentales. Punto número uno. Como por ejemplo el principio de imparcialidad o el principio del debido procedimiento son directamente traducciones, si se quiere, trasladados al derecho administrativo. ¿De qué? ¿De qué? De derechos fundamentales. El principio de imparcialidad es ni más ni menos que el principio de derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución, ¿no? Y el principio del debido procedimiento no es otra cosa, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia, que la traslación al derecho administrativo del derecho a un debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 139 de la Constitución. Esto es muy importante e implica muchas cosas. Eso ya vamos a ver este tema cuando lo veremos de manera más detallada cuando veamos en su oportunidad el principio del debido procedimiento, ¿no? Que contiene varios elementos clave, ¿no? Luego hay otras cosas que no están mencionadas acá, pero que conviene resaltar. Y por ahí he visto a personas que trabajan en OSI, por ahí he visto personas que trabajan, por tanto, en Contraloría, ¿no? Y quiero referirme a la potestad sancionadora de Contraloría, que ha tenido un abordaje por parte del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? El capítulo correspondiente a los principios del procedimiento administrativo sancionador tiene un clarísimo encaje constitucional, especialmente el principio de legalidad, que el mismo Tribunal Constitucional ha mencionado explícitamente y en dos oportunidades, en 2018 y en 2024, exactamente hace un año, el 24 de julio, se cumple un año de la sentencia, de la última sentencia, rotulada Caso de la Contraloría General de la República 2, ¿no? Sobre la responsabilidad funcional, ¿no? Y según el Tribunal Constitucional, este principio de tipicidad que está en el 248 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, tiene que entenderse como un subprincipio de legalidad que fluye de la Constitución, del artículo 2, literal F, artículo 2, numeral 24, literal F. Literal D, ¿no? Que es una suerte de nullum, que es el nullum pena sine lege, que se aplica para el derecho penal. Siguen esa lógica del jus puniendi estatal que se bifurca, ¿no? Pero bueno, tengo aquí un comentario en el chat. A ver, legalidad y tipicidad, efectivamente, ¿no? Efectivamente, que ahí tienen que hacer un trabajo de filigrana, ¿no? Es un tema que tiene sus elementos y la última sentencia de esa saga, Caso de la Contraloría General de la República 2, la última sentencia de esa saga indica, ¿no? Que hace una referencia al interés general también, que es un concepto jurídico indeterminado. Y lo dice la sentencia, ¿no? Es un concepto jurídico indeterminado, pero como bien dice García de Enterría, determinable, ¿no? Pero bueno, lo veremos en su oportunidad, por supuesto. ¿Qué más? Ya. Se pronunció efectivamente Sergio Roque. Se pronunció efectivamente en una sentencia del año 97, además. Se pronunció tempranamente, además. Y se pronunció además por efecto de una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Dice, el debido procedimiento debe entenderse como debido, el debido proceso se aplica tanto al debido procedimiento
administrativo como a otros ámbitos procedimentales, incluso privados. Incluso privados. Por ejemplo, asociaciones que tengan un procedimiento disciplinario, ¿no? O sea, dijo básicamente eso, ¿no? Lo dijo una sentencia, efectivamente, del año 97. ¿Ya? Bien. Pero también la administración y la Constitución, y esto lo postulo en el texto que voy a compartir a las personas que están matriculadas, este, la Constitución y la administración cuentan con una íntima conexión. Precisamente el derecho administrativo se conecta de manera muy, muy cercana con el derecho constitucional. Como diría yo, lo digo todas las veces que hablo de esto, lo digo. En todas mis clases de administrativo lo digo. El derecho administrativo es un derecho constitucional concretizado, como decía Fritz Werner, el gran jurista alemán. ¿Ya? El derecho constitucional y el administrativo forman una unidad de derecho público. Los juristas alemanes estudian esto. Eberhard Schmidt-Assmann estudia esto. El derecho administrativo como un sistema, como parte de un engranaje, un sistema de derecho público, ¿no? En el cual el derecho administrativo en su concreción contribuye al avance del derecho constitucional, pero también el procedimiento administrativo especial contribuye en su avance con el derecho administrativo general y viceversa, ¿no? Porque el procedimiento administrativo especial no se puede salir del marco general en algunos aspectos, como por ejemplo los principios y los derechos de los administrados. Y ese enlace se ha reforzado con la reforma de 2016 y luego veremos eso, ¿no? Bien, tenemos algo en el chat. Doctora, ¿qué opinión le merece el control difuso administrativo como un intento de traer un control constitucional directo a la administración pública? Aquí hay un tema que no se debe confundir, ¿ya? Una cosa es el control difuso que se dice, el artículo 138 es claro y habla de jueces, ¿ya? 138, segundo párrafo de la Constitución, habla de jueces, ¿ya? Pues dice, en todo proceso de existir incompatibilidad en una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Ya, pero eso no excluye la obligación de la administración pública de cumplir con el principio de legalidad. Principio de legalidad que tal y como está definido en la ley 27444, comporta el respeto por la Constitución, primero y principal, ¿no? O sea, además, dentro de los deberes de los ciudadanos, ¿no? Si vamos a los artículos relacionados con ello, al 40 y, a ver, son deberes del Estado, ¿no? Este, la plena vigencia de los derechos humanos, proteger, en fin, varias cosas que derivan del respeto de la Constitución, ¿no? Este, bien, entonces, toda persona tiene que cumplir la Constitución, no se puede eximir de ello, y máxime si eres un funcionario, un servidor público, ¿no? Que está sometido además al principio de legalidad. Y una cosa no quita la otra. Eso no es hacer control difuso, eso es respetar el principio de legalidad. Entonces, evidentemente, una ley inconstitucional, pues, es inconstitucional, ¿no? Eh, si bien es cierto, en un primer momento se aceptó que procedía dicho control, el Tribunal Constitucional solo es competente los jueces, sí, ya, pero entonces atropellamos la Constitución, vulneramos los derechos de las personas, ¿no? Evidentemente, ahí hay un tema que aclarar, ¿no? El control difuso es del órgano jurisdiccional, pero evidentemente tú tienes que buscar Yo, evidentemente, buscaría una interpretación conforme a la Constitución siempre, más allá de que sea juez o no, ¿ya?
Evidentemente, esa interpretación olvida que hay un principio de legalidad que está contemplado en el artículo 4 del título preliminar que establece los principios del procedimiento administrativo, ¿no? Y evidentemente hay una jerarquía normativa que tiene que cumplirse siempre, ¿no? Entonces, más que una inaplicación, ahí se tiene que interpretar en un sentido constitucional, que no es lo mismo que inaplicar, ¿ya? Seguimos. Algunos conceptos de carácter organizacional, ¿no? El derecho administrativo en la doctrina italiana se ha trabajado la diferencia entre el derecho administrativo estático y el derecho administrativo dinámico. No quiere decir un derecho administrativo inmóvil este derecho administrativo estático, sino que tiene que ver más bien que con la administración consigo misma, ¿no? Un derecho administrativo no relacional, necesariamente de sí mismo hacia afuera, sino de sí mismo hacia adentro, ¿no? Yo, administración pública, conmigo misma, con mis órganos, ¿no? O sea, ¿cómo me organizo? Y es un derecho, es una rama del derecho administrativo que implica, o una vertiente, si se quiere, del derecho administrativo que implica esa organización administrativa y el estudio de la organización y las funciones, el estudio de la estructura y de las funciones de la administración pública, el estudio de la estructura y de las funciones de la administración pública, ¿ya? Y eso en el Perú, fundamentalmente, lo vemos a través de la LOPE, que es una ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero que igual tiene algunos vasos comunicantes hacia los últimos artículos, sobre todo en el tema sistemas administrativos, con otros aspectos o con otras entidades. O sea, es independientemente de si eres Poder Ejecutivo o no. No tenemos, digamos, una norma central que regule de manera explícita la organización del Estado. Pero sí tenemos la LOPE que podría entenderse en esa clave, ¿no? Podría entenderse en esa clave, ¿ya? Y luego tenemos el derecho administrativo dinámico, también llamado derecho administrativo relacional. Es la administración pública con el ciudadano, a través de las diversas funciones de la administración pública. Hay más, pero fundamentalmente yo las centro en cuatro: poder de policía, actividad de fomento, sancionador y fiscalización, ¿no? Y evidentemente el tema del procedimiento administrativo a petición, en ejercicio del derecho de petición, ¿no? Pero también, bueno, el sancionador y otros que no son a pedido de parte, ¿no? Entonces, cuando se establece un procedimiento administrativo, sea a iniciativa de parte, esa es otra conexión con el derecho constitucional, por cierto, ¿no? El derecho fundamental de petición. En tanto derecho constitucional concretizado, tomando las palabras de Fritz Werner, el derecho fundamental de petición es una forma que toma el derecho administrativo relacional y que concretiza la Constitución en ese aspecto. Si tú abres la ley 27444, está contemplado el derecho de petición en varias modalidades, ¿no? Esa conexión no suele verse, ¿no? Pero es importante tenerla en cuenta. Y ahí tienes todo el haz de procedimientos administrativos existentes y todas las garantías. El procedimiento es un espacio de garantía, pero también un espacio de orden y de garantía. Nuevamente, interés público en equilibrio con los derechos de las personas. ¿Ya? Evidentemente, esto está regulado, como sabemos, por la ley, básicamente por la ley 27444 y luego otras normas procedimentales de procedimientos especiales sectoriales, ¿no? Y también, por supuesto, esa ordenación llamada texto único del procedimiento administrativo, texto único del procedimiento administrativo,
¿Ya? Dice aquí, el MOF y el ROF, por ejemplo, tendría que ver con ese derecho administrativo, entre comillas, estático, ¿no? Que María Fernanda le dice derecho administrativo interno y externo, ¿no? Sí, también es una definición interesante, ¿no? Bien, ¿qué aspectos de la LOPE deben ser tomados en cuenta? Fundamentalmente, ¿qué aspectos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo deben ser tomados en cuenta? En primer lugar, primero y principal, los principios de la LOPE. Pero de manera especial vamos a enfocarnos, no en todos los principios, sino en los principios de eficacia y eficiencia que están englobados en el principio de servicio al ciudadano. Por tanto, son subprincipios, pero son principios. Incluso el de eficiencia es un principio con todas las de la ley. Es decir, un principio tal y como se define en la teoría del derecho a los principios como mandatos de optimización. Si hay un mandato de optimización tal cual, ese es el principio de eficiencia tal como se ha redactado en la LOPE del año 2007, ¿no? Del 20 de diciembre de 2007. Otro tema fundamental de carácter administrativo a tener en cuenta de la LOPE es la tipología de los organismos públicos. La cuestión de los sistemas administrativos y funcionales es básica también, ¿no? Vamos a compartir la ley orgánica del Poder Ejecutivo para visualizar mejor esto, ¿ya? La LOPE. Acá la tenemos. LOPE. Compartimos. ¿La pueden ver o no? ¿La pueden ver? Sí. Sí, doctora. ¿Se visualiza? Sí. Muchas gracias, Ujú. Jesús. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias, Yamilet. Bien, entonces como vemos acá en la LOPE, tienen el link ahí en las diapositivas que les serán alcanzadas a los inscritos, ¿no? Eh, tenemos varios principios. El principio de legalidad, naturalmente, el principio de servicio al ciudadano, que tiene varios subprincipios muy interesantes, como vemos, el principio de inclusión y equidad, el principio de participación y transparencia, el principio de organización e integración y el principio de competencia. No vamos a abundar mucho en cada uno de los principios, pero sí voy a ahondar en estos dos, ¿ya? Que son esenciales para comprender el sistema, ¿no? Principio de eficacia y principio de eficiencia. No son exactamente lo mismo, ¿no? La eficacia es alcanzar un objetivo. Entonces, según el principio de servicio al ciudadano, que se define como que las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de las personas y de la sociedad, actúan en función de sus necesidades, así como del interés general de la nación, asegurando que su actividad se realice con arreglo a una serie de subprincipios para el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas gubernamentales. ¿Dónde se plantean esos objetivos, esas metas? En toda la articulación de políticas públicas también, ¿no? O sea, ahí entronca con la cuestión de gestión y políticas públicas, ¿no? Y por supuesto la eficiencia. Cuando yo hablo de eficacia administrativa, que por cierto, cuando hablamos hace un rato de la no previsión constitucional de la administración pública y hacemos un ejercicio de derecho comparado, vemos que en algunos ordenamientos la eficacia administrativa está ya directamente en la Constitución. En España está en el artículo 103 de la Constitución española. Y en Brasil, el principio da eficiencia, ¿no? En la eficiencia en el caso brasilero. En una reforma constitucional de los años 90 se incluye la eficiencia administrativa, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros encontramos el principio de eficacia en la ley 27444, tiene un cariz distinto, más procedimental.
más simplificación administrativa es. Este es eficacia de la gestión. Y cuando hablamos de eficacia, hablamos de metas, de cumplir metas. Pero esta eficacia tiene que ir de la mano con una eficiencia, porque no solo basta con cumplir la meta, sino que hay que hacerlo bien, hay que llegar bien a esa meta. ¿Me siguen? Y llegar bien a esa meta supone la eficiencia, ¿no? Sí, llego a esa meta, sí, pero no a toda costa, ¿no? No a toda costa ni a todo costo, mucho menos, ¿no? La eficiencia, subprincipio de eficiencia. La gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo. Repito, la gestión se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo, mejora continua, que son conceptos que se han venido estudiando en la gestión pública últimamente. La innovación pública es una de ellas, que se estudian en comunidades de práctica como el CLAD, etcétera, o en grandes seminarios de administración pública. Se llegan a se escriben y se suscriben además cartas iberoamericanas de gestión, de calidad, etcétera, que entroncan mucho con la eficiencia como principio. Este sí es un principio y la cuestión de esta Carta Iberoamericana es un soft law, pero que se tiene muy en cuenta en la administración pública. Pero cuando hablamos de eficiencia, hablamos de optimización de recursos, ¿no? Procurar innovación, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que buscar es optimizar el recurso, no gastar irreflexivamente para llegar a la meta, sino que usar bien tu recurso, utilizar un menor costo o un calidad-precio, un buen ratio calidad-precio, ¿ya? Y procurar innovación, lo cual implica también una innovación digital, e incluso algorítmica, ahora en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Mejora continua, implicando o entroncando todo esto con capacitación. La capacitación que ustedes están realizando, quienes trabajan en la administración pública, implica ese ánimo de mejora continua que va a beneficiar a su entidad y por tanto al interés general de la ciudadanía para la que ustedes trabajan, ¿no? Lo entendemos, también quienes tenemos formación en teoría del derecho, lo entendemos como a pesar de que está positivizado, a pesar de que está escrito, lo entendemos como un principio en sentido estricto, en tanto y en cuanto mandato de optimización, como decía el gran Robert Alexi, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no te dice, no te obliga a llegar a un resultado. O sea, no te genera una obligación de medios, perdón, no te genera una obligación de resultado. El resultado está en la eficacia, sin una obligación de medios. Mandato de optimización. Pero la eficacia sí es un mandato cerrado, ¿no? De hecho, nunca debemos olvidar las nociones básicas de la teoría del derecho, ¿no? Que nos dicen, nos indican, la norma se distingue de los principios porque la norma te da un mandato cerrado. ¿La cumples o no la cumples? Mientras que el principio te da un mandato un poco más abierto, una textura más abierta, un mandato de optimización, como decía Alexi, ¿no? Eso es, ¿ya? Dice Beder. Sin embargo, en la búsqueda de la eficiencia, atender en los plazos establecidos en una entidad se termina poniendo metas irreales, que son imposibles de llegar. Eso sí, sí, está bueno que lo digas.
son imposibles de llegar en 8 horas de trabajo, ya sea por la complejidad o porque existe sobrecarga. No se olviden que este es un mandato de optimización. Hazlo lo mejor posible. Lo que se dice en la teoría del derecho cuando se habla del principio en sentido, un principio en sentido estricto, más allá de que esté escrito o no en una ley, ¿ya? Implica un mandato de hacerlo lo mejor posible, dentro de tus posibilidades. Si las metas son irreales, ya no hay posibilidades, ¿no? Y ahí hay tareas de gestión, de desarrollo de capacidades, ¿no? De capacidades de dirección pública, ¿no? De gerencia pública, si se quiere, ¿no? En algunos casos, en lo que pueda ser aplicable, no siempre es aplicable, pero en algunos casos es bueno mirar herramientas de gestión que vienen de lo privado para gestionar eficientemente al personal o al servidor público. Y por supuesto la asignatura pendiente de nuestro país, que es el ordenamiento de los recursos humanos en el Estado y su debida capacitación, ¿no? Y esa sobrecarga se resuelve con una buena distribución, con unos mejores medios y, ¿por qué no decirlo?, con una mejor capacitación, y el uso de la inteligencia artificial puede ayudar. Ya se está estudiando eso. La inteligencia artificial tiene muchos riesgos, pero también tiene muchos beneficios. Y si se sabe utilizar, puede ayudarnos a llegar a esa eficiencia. Entonces hay que preguntarnos también cómo vamos a tener una parte donde vamos a hablar de lo digital y por supuesto de la aplicación del tema algorítmico y de IA, ¿no? En el Estado, ¿ya? Entonces, hay que ver también cómo la tecnología nos puede ayudar a mejorar eso, pero si no sabemos utilizar la tecnología, la solución o el remedio va a ser peor que la enfermedad, pero la atingencia de ver es bastante pertinente, tienes razón, ¿no? Pero hay que exigir eficiencia, o sea, hay que pedir eficiencia, pero dentro de las posibilidades, porque si estamos fuera de las posibilidades, no estamos hablando verdaderamente de eficiencia, sino de utopías, ¿no? Bien, ¿qué otros temas había resaltado? Todo esto es más constitucional, digamos, ¿no? Que es, digamos, un tema en el que también, en el que fundamentalmente me especializo, ¿no? Pero que vamos a tocar la cuestión administrativa puramente, ¿no? Entonces, otro tema que les había dicho que es importante es el tema de los organismos públicos, ¿no? Dentro de este derecho administrativo organizacional, ¿no? Los organismos públicos. Artículo 28, son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, tienen competencias de alcance nacional, adscritos a un ministerio de dos tipos: organismos públicos ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo, y organismos públicos especializados, ¿no? Cuya creación y disolución se realiza por ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Dentro de los públicos especializados tenemos dos tipos: los organismos reguladores, ¿no? Que son cuatro, ¿no? Y que lo que buscan es regular mercados o garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional. Tenemos OSINERMIN, OSIPTEL, ¿no? Y dos más, SUNAS y SUTRAN, me parece, ¿no? Y están todos adscritos a la PCM, todos adscritos a PCM, ¿no? Luego tenemos los organismos técnicos especializados, que son bastantes más. Tenemos muchos organismos técnicos especializados. Ejemplo, Indecopi o UOCE, que actualmente se llama OS, son organismos técnicos especializados, ¿no? Que también están adscritos a un ministerio dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, OS está adscrita al MEF, ¿no? Indecopia PCM, etcétera, ¿no? Los organismos técnicos especializados se crean cuando existe la necesidad de planificar y supervisar, ejecutar, controlar políticas de Estado a largo plazo, de carácter multisectorial,
instancias que reconocen derechos de los particulares, ingreso a mercados, eso es el tema de Indecopi, claramente, ¿no? Que es un agente de la competencia más que no es un organismo regulador, es un agente de la competencia que de alguna manera tiene una base constitucional también en la Constitución Económica y que organizacionalmente es un organismo técnico especializado, ¿no? Luego, más adelante hay otro tema que es fundamental en el entendimiento de este derecho administrativo organizacional del Estado peruano, ¿no? Que son los denominados sistemas administrativos y sistemas funcionales, ¿ya? Los sistemas funcionales tienen por finalidad, artículo 45, asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales. Las normas del sistema establecen las atribuciones del ente rector del sistema. Mientras que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Acabamos de hablar justamente de la eficacia y eficiencia, principios o subprincipios del procedimiento administrativo general. Los sistemas administrativos de aplicación nacional están referidos, fíjense, aplicación nacional, ¿eh? Ya no es solo la LOPE no es solo la LOPE, es la norma de organización del Estado peruano, trasciende al Poder Ejecutivo en este aspecto, ¿no? Por lo menos. Sistemas administrativos son los siguientes: gestión de recursos humanos, cada uno con su respectivo ente rector, ¿no? Abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Todos ellos, a excepción de uno, forman parte del Poder Ejecutivo. Y uno es un organismo constitucionalmente autónomo, de los entes rectores, digamos, ¿no? O sea, el ente rector de 10 de estos 11 es un órgano u organismo del Poder Ejecutivo. Y el 10, que es el Sistema Nacional de Control, tiene la rectoría, un organismo constitucionalmente autónomo como la Contraloría General de la República. Y aquí hay una precisión sumamente clara, ¿no? En ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo, esto es muy potente, ¿eh? En ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los sistemas administrativos aplicables a todas las entidades de la administración pública, independientemente de su nivel de gobierno y con arreglo a la ley del procedimiento administrativo general. O sea, aquí te están hablando de una transversalidad de los sistemas administrativos a todo el Estado peruano, lo cual evidentemente no afecta la autonomía de los organismos constitucionales con arreglo a la Constitución Política del Perú, porque recordemos que lo mismo ha dicho el Tribunal Constitucional: autonomía no es autarquía. Y por tanto, evidentemente estás dentro del Estado peruano. Y ese elemento cohesivo te lo da justamente esta noción de sistemas administrativos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, algo que no les haya quedado claro? ¿Todo claro? Sí, muy bien. Yamilet, ¿me escuchas? Yamilet, sí. Si no hay preguntas, podríamos pasar a un descanso de unos 10 minutos, ¿les parece? Tu audio, Yamilet, no te escucho. Estoy de acuerdo. Sí, gracias. Muchas gracias, sí. Hacemos un descanso. Bueno, nos vemos en unos 10 minutos exactos, contados con cronómetro, para continuar, pues,
nuestra explicación del derecho administrativo. Hasta pronto. Bien, Listo. entonces estábamos hablando de los aspectos básicos a tener en cuenta en la LOPE, ¿no? Y vamos a hablar ahora habíamos hablado justamente con ocasión de referirnos a la LOPE, habíamos hablado del derecho administrativo estático o interno, como dijeron algunos, y ahora vamos a hablar del dinámico o relacional, el procedimiento administrativo, ¿no? Regulado por la Ley del Procedimiento Administrativo General. De eso hablaremos en lo que resta de la clase, ¿ya? El derecho administrativo dinámico o relacional, podríamos decir que está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, básicamente, ¿no? Luego hay normativa especial, sectorial, etcétera, que también establece procedimientos administrativos especiales, pero básicamente en nuestro ordenamiento está regulada por la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es la primera ley, no es la primera ley, perdón. La primera norma que con carácter general regula en Latinoamérica los procedimientos administrativos se da en el Perú en el año 1967. El Reglamento General el Reglamento General de Normas Administrativas, ¿no? Ya de la época todavía de Belaúnde I, ¿no? Ese reglamento es elevado a rango de ley en los años 90 y convertido en un tubo en el año 94, ¿no? El 0294 JUS, que luego, gracias al trabajo interesante de la correspondiente comisión que hace el anteproyecto de la norma conformada por muy destacados juristas, eh, digamos, todo ese trabajo se cristaliza finalmente, ya después evidentemente interviene el Congreso, ya en el año 2001, ya durante la transición, que es muy importante porque se cristalizan muchas normas importantes para el derecho público peruano en esa época. Se publica el día 11 de abril del año del año 2001, el 11 de abril del año 2001, la ley 27444, que entra en vigencia el 11 de octubre de ese mismo año, ¿no? El 11 de octubre de ese mismo año, y que ha tenido algunas modificatorias. Quizá la más importante, la de mayor calado, es la del decreto legislativo 1272 del año 2016, todo lo cual deviene en un texto único ordenado, que es el que tenemos ahora, ¿no? En esta norma, y eso está previsto también en nuestro programa, se aborda primero y principal, o para empezar, digamos, ¿no? El concepto de entidad, ¿no? Dentro del rótulo ámbito de aplicación de la ley, estamos hablando aquí del título preliminar de la ley 27444. La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Para los fines de la presente ley se entenderá entidad de la administración pública a lo siguiente, ¿no? Entonces, esto nos dice, digamos, cuáles son las entidades o a cuáles se les aplica la ley del procedimiento administrativo general. Básicamente lo que te dice es a qué instituciones se le va a aplicar el procedimiento administrativo, o sea, cuáles tendrán que establecer un procedimiento administrativo, ¿no? Pero esto va a variar y además hay particularidades, ¿no? Evidentemente, de una u otra forma, se cristaliza aquí la estructura del Estado, pero no solamente, no solamente. Si nos atenemos a lo establecido por el numeral 8 de este artículo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las entidades para los efectos de la ley 27444? En primer lugar, el Poder Ejecutivo.
incluyendo ministerios y organismos públicos. En segundo lugar, el poder legislativo, el Congreso, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar del poder ejecutivo, incluye los ministerios, los organismos públicos que hemos visto, todo lo cual genera una buena parte, si ustedes visualizan el organigrama del Estado peruano, van a encontrar detalles, ¿no? Y vamos a ver que el Poder Ejecutivo tiene una frondosa área por su propia definición, incluso por su propia definición, cuando se definen las bases del constitucionalismo, dentro de las cuales está la separación, el concepto de separación de poderes. Y al Poder Ejecutivo le toca, como su nombre lo indica, ejecutar, administrar, ¿no? Concretizar a través de la administración la ley dada por el Congreso, la constitución dada por el Poder Constituyente, etcétera. Esto queda claro, ¿no? Y el Poder Ejecutivo actúa a través de los diversos ministerios que de alguna u otra forma son un reflejo de la actividad no solamente económica, sino de las necesidades del Estado. Y se agrupan por especialidades los ministerios, ¿no? Y a cada ministerio le corresponden determinados y diversos organismos públicos, ¿verdad? ¿No? Entonces, en un organigrama del Estado peruano ves que el Poder Ejecutivo está así amplio, ¿no? Luego, el Poder Legislativo también es administración pública. ¿Qué duda cabe? ¿No? Aunque el Poder Legislativo se centra fundamentalmente en legislar y fiscalizar, que no son precisamente funciones de carácter administrativo, legislar y fiscalizar, ¿no? Son las dos grandes funciones básicas del legislativo, luego hay otras que fluyen de ambas, representar, en fin. Pero el legislativo tiene una administración, tiene un servicio parlamentario, tiene una oficialía mayor, una oficina de administración, necesita premunirse de los medios materiales y personales correspondientes, ¿no? Entonces, evidentemente también en ese sentido es administración pública básicamente interna, pero también procedimental en algunos aspectos. El Poder Legislativo, el Congreso tiene tupa también, es chiquitito, pero tiene tupa. Por ejemplo, para los procesos de solicitudes de acceso a la información pública, y en ese ámbito también se aplica esta ley, ¿no? Y en los demás ámbitos internos donde fuere aplicable, ¿no? Aunque en el Poder Legislativo se defiende más bien el hecho de ser un órgano político, o hay como quizás no haya tanto entendimiento del legislativo como administración, pero esa administración interna es. Y en algunos aspectos se puede aplicar la 27444, ¿no? En algunos aspectos incluso supletoriamente, ¿no? En casos de contrataciones con el Estado, por ejemplo, ¿no? Supletoria o de la manera que dice la norma. El procedimiento en el ámbito de contrataciones públicas es un procedimiento especial. Y en tanto especial también tiene que respetar lo general. Entonces ahí por ahí también, ¿no? El Poder Legislativo tiene grandes desafíos de gestión, entre los cuales figura en la actualidad el gran desafío de gestión pública, ¿no? Es el desafío de la implementación del Senado. Gran desafío por donde se mire, donde habrá transversalidad no solamente de la parte de la cuestión de la LOPE, del derecho administrativo estático, sino también del dinámico, en el ámbito, por ejemplo, de las contrataciones del Estado que se tengan que hacer y si hay un procedimiento de selección y ahí hay una cuestión, un recurso administrativo de acuerdo a esa norma, por ahí se aplicará de alguna forma esta ley, no sé, digo, ¿no? Pero fundamentalmente el legislativo legisla, como su nombre lo indica,
¿no? Ahora, dice, ¿de qué forma se puede diferenciar que estamos... esa es una buena pregunta, ¿no? Acto administrativo del legislativo en el cual esté obligado a acatar la ley 26444. Bueno, la ley se tiene que acatar en todo sentido, ¿no? El tema es si el legislativo es productor de actos administrativos. Esa es la verdadera pregunta, es si el legislativo produce actos administrativos. Los produce también, sí. Los produce en su ámbito de gestión, en la decisión en la cuestión de los procedimientos que se hagan, por ejemplo, en información pública, etcétera, ¿no? Sí, pero en mucha menor medida, en mucha menor medida. O sea, la gran pregunta es si el legislativo puede emitir actos administrativos. Hubo toda una corriente en el derecho público latinoamericano de el estudio de la administración legislativa, ¿no? Hay algunas disposiciones. Lo que sí hay es actos materiales de la administración, ¿ah? Más que actos administrativos, la administración legislativa implica la producción de actos de la administración y actos materiales, los cuales están definidos también por el artículo primero de esta ley. No el primero en romanos, sino el uno en arábigos, que es el que te define el acto administrativo, pero luego el que te dice qué cosa no es acto administrativo, sino acto material o acto de la administración. Eso sí hace el Congreso, ¿ah? Y constantemente, en su día a día lo hace. Porque si no, evidentemente no podría funcionar, ¿no? En el día a día sí hay eso sí hay, ¿ya? La acreditación, como parlamentario joven, es actividad de fomento interesante, ¿no? Nunca me habían hecho esta pregunta, pero es interesante pensar, está como para pensarlo, ¿no? No sé. Puede ser que sí. Son actuaciones materiales las correspondientes a la Oficina de Participación Ciudadana. Depende, ¿no? Depende, hay que ver, evidentemente que sí tiene actuaciones materiales, ¿no? Y actuaciones de actos de la administración también. Ahí hay que encuadrar toda la casuística en el artículo primero de la ley, no este que están viendo aquí, el del título preliminar, sino el primero, el que te define el acto administrativo, ¿no? Pero sí en el Congreso como que son un poco reacios a admitir que hay un elemento administrativo presente y que hay que, evidentemente, digamos, no de parte de los trabajadores, ¿no? Sino de parte de quienes dicen, bueno, como es un órgano político, ¿no? En fin, pero evidentemente que ahí está el derecho administrativo general, ¿no? El Poder Judicial, además, dentro de su definición, en esa separación tripartita de los poderes que el constitucionalismo inicial gestó, ¿no? Se encarga de decidir sobre los asuntos o controversias que se dan entre las personas o entre las personas y las instituciones, por ejemplo, en el caso del contencioso, ¿no? Entonces, el Poder Judicial tiene en exclusiva, salvo la excepción del arbitraje y del fuero militar, tiene, digamos, la exclusividad, ¿no? El Poder Judicial tiene la exclusividad de la función jurisdiccional, de la jurisdictio, de decir el derecho en un caso concreto, ¿no? Entonces, esa es su función esencial, que no es una función administrativa propiamente dicha, pero se habla de administración de justicia y muchos de los grandes desafíos del Poder Judicial tienen que ver con el derecho administrativo también, con el derecho administrativo interno de la gestión propia. Por eso se habla mucho de la lentitud de los expedientes y todo eso tiene que ver también con el dinamismo, ¿no? Elementos como el expediente judicial electrónico y también la justicia algorítmica, aunque con muchas reservas, por cierto, pueden ayudar, pueden contribuir a una rapidez en la gestión. Pero ¿acaso no es administración pública, incluso relacional, el hecho
de que presentemos en una mesa de partes las demandas, o sea, cómo se organiza esa mesa de partes, qué derechos tenemos frente a ello, no solamente como justiciables, sino también como administrados. Se puede pensar en esa clave en el Poder Judicial. Por supuesto, el Poder Judicial, de la misma forma que el Poder Legislativo, tiene una administración interna que tiene que hacer funcionar la institución para servir mejor a los fines esenciales del Poder Judicial. Naturalmente que los gobiernos regionales también, y por supuesto que desarrollan más funciones administrativas que el legislativo y el judicial, los gobiernos regionales, por su propia naturaleza, pero todavía más los gobiernos locales. Y yo creo que el peso de la actividad administrativa pura en el Estado peruano recae fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos en el numeral uno, ¿ya? Y en los gobiernos locales. ¿Por qué, señores? Porque lo del Poder Ejecutivo es evidente, ¿no? En los gobiernos locales se tramitan, digamos, las autorizaciones del poder de policía por excelencia, que son las licencias de funcionamiento, las licencias de obras y otros, ¿ya? Los tupas de las municipalidades son amplios. Y además estamos hablando de municipalidades en todo el territorio nacional. Entonces, claro, la actividad administrativa de los gobiernos locales es enorme. Entonces, el peso de la actuación administrativa, del procedimiento administrativo, se despliega de manera más amplia, obviamente en todas las entidades, pero de manera más amplia en el Ejecutivo y en los gobiernos locales. ¿Ya? Luego, también se entiende como entidad para los efectos de esta ley a los organismos constitucionalmente autónomos. Aquí dice los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. Llámese los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuáles son? Hay alrededor de 10, 11, ¿no? Tribunal Constitucional, Superintendencia de Bancos y Seguros y AFPs, Banco Central de Reserva, Defensoría del Pueblo, el Poder Electoral Tripartita, OMP, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué más? Tribunal Constitucional, Ministerio Público, entre otros, ¿no? Que también tienen funciones muy propias, muy singulares, que no necesariamente son puramente administrativas, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene una jurisdictio constitucional, ¿no? Tienen la jurisdicción constitucional, ¿no? Tienen la potestad de interpretar la Constitución, ¿no? Pero también tienen procedimientos administrativos, tienen un TUPA, o sea, también tienen que hacer funcionar sus actividades, o sea, también, ¿no? Eh, y otros, ¿no? La Defensoría, Ministerio Público, entre otros, la Contraloría General de la República, en cuyo ámbito también se da este tema que también está en la boca de todos, también en materia administrativa, que es la responsabilidad funcional, ¿no? Que es un procedimiento administrativo finalmente, un sancionador finalmente, ¿no? En fin, ¿no? Las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. ¿Ya? La JNJ también, Beder, efectivamente, ¿no? Asimismo, la JNJ también, ¿no? Y por cierto, hay un tema con la JNJ, ¿no? Bastante en boca de todos también últimamente, el tema de la nulidad de oficio. ¿Dónde se regula la nulidad de oficio? En esta ley, en la ley 27444, 27444, que hay que conocerla también,
¿no? Hay que aplicarla y conocerla y aplicarla, efectivamente. Entonces, por supuesto que se aplica plenamente. Y se tiene que aplicar lo que dice el 213 de esta norma. Luego, ¿qué más está? Esto es una ficción, lo que los abogados llamamos ficción jurídica. Ficción jurídica. Numeral 8. También son consideradas entidades las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas se rigen, mencionadas en el párrafo anterior, se rigen por lo dispuesto en la presente ley en lo que respecta fuera aplicable a su naturaleza privada. Fíjense, qué interesante. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora son personas jurídicas de derecho público. Aquí estamos hablando de personas jurídicas de derecho privado que brindan servicios públicos o ejercen función administrativa por concesión. Servicios de telefonía, por ejemplo. O sea, esta norma la puedes aplicar en un procedimiento ante tu operador telefónico, incluso, incluso empresas de telecomunicaciones, ¿no? Luz del Sur, ¿no? Las notarías, bueno, en tanto dan fe pública, puede ser, ¿no? En tanto y en cuanto dan fe pública, ¿no? Pero, bueno, ejercen función, de alguna forma la fe pública es función administrativa, ¿no? Educación, no, educación, las personas jurídicas, el tema educativo, las universidades públicas están dentro del uno. Las universidades públicas están dentro del numeral uno. ¿Ya? Eh, Luego, pero yo quiero centrarme en este numeral 8, ¿no? Es lo que los abogados llamamos ficción jurídica, porque realmente la persona jurídica privada es un privado. No es una persona jurídica de derecho público, es un privado, es un particular, ¿ya? Entonces, ¿por qué le voy a aplicar procedimientos administrativos? Porque, claro, estás ejerciendo servicios públicos vía concesión. La concesión mantiene la titularidad en el Estado. Entonces, tú estás como que representando al Estado. Y el ciudadano tiene sus derechos y los principios del procedimiento administrativo se tienen que respetar incluso en ese ámbito. Hay que hacerlos valer incluso en ese ámbito. Yo he aplicado eso en alguna queja telefónica, ¿no? Por un servicio, sea de facturación o de calidad del servicio, puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo. Pero aquí también entraría la empresa pública, porque yo no veo en ninguno de los numerales la empresa pública. Regida obviamente por el principio de subsidiariedad, artículo 60 de la Constitución, pero que eh, la empresa pública eh, la empresa pública está bajo un ámbito determinado, ¿no? Yo hablo no solamente de la empresa pública del Ejecutivo, bajo el ámbito del FONAFE, sino también empresas públicas municipales y empresas públicas regionales, ¿no? Muchas de las cuales brindan servicios públicos. Sedapal, varios que vienen de lugares fuera de Lima. Fuera de Lima se utiliza mucho la EMAPA, la empresa municipal de agua, ¿no? Correspondiente de cada zona. Es una empresa municipal. La empresa municipal está regulada también por la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? También sería un caso, ¿no? Tienen un régimen privado, pues sí, las empresas públicas están constituidas como sociedades anónimas, o sea, sí, a pesar de que el accionariado suele ser mayormente del Estado, ¿verdad? Por eso son empresas públicas. Sin embargo,
tienen una forma societaria correspondiente a lo establecido en la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Ya? Las cajas municipales, claro, podría ser, ¿no? Podrían ser empresas municipales. O sea, ahí habría que ver la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? ¿Ya? Ese es el ámbito de aplicación. Luego, el artículo segundo, para mí, para mí, es la reforma más trascendental dentro de lo trascendental que ha sido el decreto legislativo 1272 para este régimen. La ley 27444 es una de las mejores leyes del ordenamiento jurídico peruano. Aún así, ha tenido que mejorar, porque evidentemente pasan los años y siempre hay nuevos enfoques. Se ha incorporado la cuestión digital, que se va a incorporar más. Se han incorporado algunas cuestiones lógicas de repensar también las instituciones jurídico-administrativas, donde la doctrina aporta. Se ha mejorado a través de esta reforma del 1272 algunos principios del procedimiento sancionador. Hay otros que todavía falta mejorar, como el de tipicidad y su relación con el de legalidad, que no está tan prolijo, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Pero la mejor o la más trascendente reforma de este decreto legislativo 1272 es, sin duda alguna, ¿ya? El artículo 2 del título preliminar, que dice lo siguiente. La presente ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. ¿Ya? Acá hay un giro. ¿Un giro contra qué? Un giro contra lo que en la doctrina española se denomina la huida del derecho administrativo o la huida del derecho administrativo general, para no exagerar. Es decir, como este procedimiento es especial, vamos a regularlo de manera especial, no tanto atendiendo a lo que realmente y genuinamente, según la doctrina, amerita generar un procedimiento especial, que es la singularidad de la materia y la especialización, que es muy importante, sino un conjunto de situaciones no muy coherentes con los derechos de los administrados, que tiene que ver con hacer procedimientos especiales por vía reglamentaria, la proliferación de lo reglamentarista en el procedimiento especial y el desconocimiento de los principios y garantías de los administrados en el procedimiento especial. Ah, porque aquí se hace de otra manera porque es especial. Entonces, como soy especial, me alejo del general, me desconecto del general, genero una disrupción del general. No, un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque el anterior texto, que es el texto original de la norma, decía, por eso yo les dije al inicio, alguien mencionó lo de la supletoriedad. Eso de la supletoriedad hay que tomarlo con pinzas. La anterior norma decía supletoriedad, pero supletoriedad me lleva a llenar vacíos. ¿Me siguen? Entonces, si la ley especial ya tiene llenado el vacío, porque reguló de una manera determinada, menoscabando un derecho o garantía del administrado del procedimiento administrativo general, menoscabó un derecho, pero yo ya tengo la norma, incluso reglamentaria, y ya dije esto, y entonces no hay nada que suplir,
no se aplica la ley 27444, me alejo, me eximo. Estamos considerando al derecho administrativo como una suerte, un conjunto de islas administrativas sin conexión alguna con las garantías y la naturaleza propia del derecho administrativo. ¿Se entiende? Y esto es un problema. Esto es un problema. Un problema que ha venido a resolver o busca o pretende resolver este nuevo, bueno, cada día menos nuevo, pero que ya tiene unos años, ya tiene casi 10 años esta reforma, pero es una buena reforma, trascendental reforma, que engarza mejor el procedimiento general con el especial. Entonces dice, la presente ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los especiales. Ajá. Dos, las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Con lo cual, por ejemplo, los principios del procedimiento administrativo general, los principios del sancionador, se aplican plenamente, plenamente, salvo excepciones permitidas por la misma norma. Ejemplo, principio de el principio de culpabilidad, ¿no? El principio de culpabilidad en el sancionador, que permite, antes se establecía, ¿no? La responsabilidad objetiva. Entiendo que es el de culpabilidad, ¿ya? Al establecerse el principio de culpabilidad, al establecer como regla general la responsabilidad subjetiva, eso no quita que en algunos ordenamientos sectoriales, porque la norma lo permite, dice, salvo que por ley o decreto legislativo se contemple la objetiva. Entonces, una norma administrativa sectorial como el Código Tributario, la Ley de Contrataciones del Estado o, que actualmente es la Ley General de Contrataciones del Estado, o, ejemplo, la normativa ambiental, la que establece los procedimientos ambientales, establezca responsabilidad objetiva. Eso puede ser porque la misma ley lo permite. La misma ley lo permite, pero no es un menoscabo ahí, porque la ley ya lo está permitiendo, pero luego no se puede. Esto implica que los principios del procedimiento administrativo general, los del artículo 4 del título preliminar, los principios del sancionador del 248 de esta ley, y otros de los derechos de los administrados, artículo 66 de la norma, entre otros, se tienen que respetar. Y luego las variaciones pueden responder sin vulnerar estos derechos y estos principios a singularidades propias de la materia. O sea, en lo no previsto, en lo que no sean garantías o principios, pueden haber variaciones. Por ejemplo, en los plazos es muy frecuente el tema de las variaciones del procedimiento especial, ¿no? O en las instancias, también hablar de instancias en el derecho administrativo es complejo, ¿no? Porque van a depender siempre del esquema organizacional de cada entidad, ¿no? En fin, ¿no? Tres, las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales no solamente al reglamentar, Yo, ahí incluso yo haría otro cambio, diría, el Congreso al dictar normas con rango de ley y las autoridades administrativas al reglamentar, que vamos a ver qué autoridades administrativas tienen potestad, la potestad reglamentaria es del Poder Ejecutivo, del presidente de la República y luego, pues, del Ministerio del Ramo, ¿ya? Ahí hay que hacer una precisión, ¿no? Este, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos y los derechos, pero también los deberes de los sujetos del procedimiento, que son el administrado y la administración.
Están por los artículos 60 y pico, así los derechos están en el 66. ¿Ya? Bien, doctora, mientras no se cambien las normas reglamentarias de los TUPAS que contradigan a la ley, no serán de aplicación. Bueno, en fin, seamos más optimistas, Beder. Mientras no se cambien las normas reglamentarias de los TUPAS que contradigan a 27444, no, 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 en desacuerdo, en desacuerdo, en desacuerdo. No, no, no. Hay herramientas de defensa, hay muchas otras herramientas de defensa, ¿no? Evidentemente no. Desacuerdo total. No, no, no nos eximamos de lo que corresponde. No podemos irrespetar los derechos y condicionarlos a abrir un proceso judicial. Eso es justamente lo que quiere evitar esta regulación. ¿Ya? Bien. Y ya para ir culminando, el necesario equilibrio entre interés general y los derechos de las personas, ¿no? El artículo tercero es un artículo muy potente porque nos indica lo siguiente, ¿no? La presente ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva ¿a qué? A la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Entonces, lo que se está diciendo en el chat, algunas personas que no es que el Poder Judicial hay que esperar, o que no sé qué, o que el control difuso, es eso del control difuso, es bien difuso. Esa opinión sobre el control difuso, como el control difuso tiene que ser garantista de los derechos. No puede ser un menoscabo de los derechos, no puede ser un bozal contra el principio de legalidad tampoco. No sé si me explico, no puede ser un pretexto. Está pensado para defender a la Constitución, no, no como un pretexto para que la administración sea inmóvil. Entonces no tendría sentido llevar un curso de derecho administrativo porque no podríamos hacer nada, ¿no? Es más, el interés general, repito, se debe defender a toda costa. Precisamente el interés general es la razón de ser de la administración pública. Sin interés general no tendríamos por qué tener administración pública. Y sin embargo está ahí para defenderlo. Y el interés general es un concepto jurídico indeterminado, pero determinable. Hay algunos trabajos, por ejemplo, de García Enterría, que lo abordan, ¿no? Y la pregunta también es, ¿qué es el interés general? ¿Cómo podríamos abordar el interés general? ¿Qué conforma el interés general? El interés sectorial es interés general. Hay autores como el italiano Giannini que hablan de una pluralidad de intereses generales y que el Estado es el armonizador de esa pluralidad o de la heterogeneidad de los derechos, o perdón, de la heterogeneidad de los derechos o del interés general. Repito, Máximo Severo Giannini habla de la heterogeneidad de los intereses generales o del interés público. Heterogeneidad que te puede implicar alguna contradicción, porque el interés sindical no es, que puede tener una relevancia general, no es lo mismo que el interés gremial. Ambos son válidos, tienen que llegar a un equilibrio. Y el interés de la población o de una zona es tan válido como el interés gremial y así empresarial, en fin. Pero todos esos intereses confluyen en un escenario en el cual el Estado tiene que ser el gran armonizador. Ahí ven la balanza de la justicia. El Estado, en todo su sentido, tiene que ser el gran armonizador y definir en cada caso concreto cuál es el interés que predomina, ¿no? Pero al mismo tiempo el interés general tiene que equilibrarse, que es el interés de todos. El Tribunal Constitucional hizo una definición el 24 de julio del año pasado, ¿no? Es el interés común, el interés de la comunidad, de la colectividad.
pero no puede tampoco, ¿no? Vulnerar, ¿no? A los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Ningún derecho fundamental es ilimitado, ¿eh? Y muchos de los límites a los derechos fundamentales están basados en la protección del interés general. Ejemplo, la libertad de empresa en el artículo 59 de la Constitución tiene algunos límites que igual yo creo que ahí deberían incluso reformar la Constitución y poner interés general en vez de salud, porque el interés general salud, este, eh, seguridad, son tres o cuatro, moral, que igual es un término. Ahí colocamos interés general y se acabó, que es una categoría dogmáticamente propia del derecho administrativo. Concepto jurídico indeterminado, pero determinable. La pregunta es por quién, ¿no? Y hay un debate también en la doctrina española, hubo un debate importante al respecto, ¿no? Pero siempre, siempre con sujeción al ordenamiento constitucional. O sea, entonces, si lo que se señala es que no podemos hacer nada sobre la Constitución desde la administración pública, estamos incumpliendo claramente tanto el principio de legalidad, que es un mandato, ya no ni siquiera de optimización, es un mandato, y la finalidad de la norma. Estaríamos incumpliendo, repito, la finalidad de la norma. O sea, hay que buscarle la vuelta a través de la interpretación para poder, sin chocar con el control difuso, ¿no? Poder cumplir con la norma, porque la norma es clara al respecto. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas que tenemos por escrito. Este, cuando en una resolución hacemos alusión a la 27, sí, lo propio es justamente citar el tubo, ¿no? Claro, pero ahí ese es otro tema, Beder, ¿no? El funcionario servidor no aplica los reglamentos y si no observa la verdad. Sí, eso es verdad, pero ahí hay otro tema. Ahí hay otro tema que ya se está empezando a estudiar desde la doctrina, que es la burocracia defensiva. Las respuestas que estás dando ahí son propias de la burocracia defensiva. Y yo la entiendo, porque eso que tú dices es verdad. Y eso se está entendiendo desde la doctrina de la gestión pública y desde la doctrina del derecho administrativo. Y hay una sentencia del TC de diciembre del año pasado que aborda el peligro de la burocracia defensiva. Hay que luchar contra la burocracia defensiva. ¿Ya? Y evidentemente, peor aún, si la burocracia defensiva nos obstruye del respeto y la defensa en todo momento de la Constitución, algo mal se está haciendo. No sé si hay alguna pregunta, consulta o alguna duda. Por favor, Beder, adelante. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas Buenas, noches. buenas noches, sí. Sí, mira, sobre el tema lo que pasa es que, claro, depende mucho de la postura. Desde el ámbito Claro, doctrinal y desde la academia sí se puede sostener el tema del respeto hacia los derechos sí, constitucionales, que toda actuación sí, administrativa debería respetar en primer lugar la Constitución. claro. Y el principio de legalidad, si no me equivoco, se desarrolla no solamente en que se aplica las normas, sino que la ley, el funcionario administrativo, servidor administrativo, al momento de aplicar la norma que regula un procedimiento, debe partir desde la ley y el reglamento contradice una ley, que aplica la ley. Sin Ujú, embargo, el campo de aplicación es bastante amplio, ¿no? Porque recuerdo que cuando se discute el tema de la aplicación por parte de los jueces de la ley, si se les debe dar esa amplitud para poder valorar y decidir o observar o interpretar una norma, se dice ujú, bastante de que se le está dando demasiada libertad al juez para que pueda inaplicar las normas bajo una supuesta interpretación. E inclusive existe doctrina sobre eso. Y sostienen claro, los la conozco muy bien. positivistas que debería aplicar la ley, lo que se señalaba
que el juez se recoja de la ley. No, pero el Pero claro, positivismo establece obviamente, la jerarquía normativa también claro, pero y obviamente el juez, todo está subordinado a la Constitución, ¿no? claro, obviamente el juez, yo creo que en la administración de justicia es distinto porque el juez sí debería tener toda la amplitud para valorar una norma, pero en el Ah, caso ya, de la yo no he administración, dicho lo contrario, no he dicho lo contrario. He claro, pero dicho que llegado el caso, el juez puede hacerlo, pero claro, eso no quita que la administración deba seguir un principio de legalidad que implica respeto a la Constitución también, como luego lo vamos a ver cuando estudiemos los principios, ¿no? claro, pero o sea, la interrogante mía es ¿en qué momento debería hacer esa aplicación de las normas? En el Porque procedimiento si para el administrativo. juez se tiene esas dudas, si para el juez se hace esa interpretación, con mucha mayor razón sería para un funcionario servidor administrativo. A mí me parece que quien está llamado a armonizar las normas en realidad es quien emite las normas y a través de estudios, obviamente, que se puedan hacer, identificar qué normas vulneran la 2744, las leyes estas del gobierno de PPK que facilitaron y Sí, desburocratizaron el procedimiento claro. administrativo, Sí, sí. se puede hacer reformas, ¿no? Pero mientras es ahí donde la administración debería enfocarse, porque si no, se presta también a inseguridad por parte del mismo administrado, porque si el reglamento dice una cosa y el funcionario servidor aplica otra, y le puede pedir otros requisitos. Entonces, determina eh, no saber de manera certera qué es lo que se debe aplicar, ¿no? O sea, ¿quién es el competente? De que se tiene que aplicar y respetar y armonizar todas las normas con el derecho No, constitucional, no, no no. hay duda, no hay No, duda. no. No, 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 no. Lo que yo pienso es que más bien el administrado tiene grandes garantías cuando se aplica la Constitución, precisamente porque es la que consagra sus derechos fundamentales, los cuales directamente, último numeral del artículo 66, entroncan con los derechos de los administrados. Los derechos de los administrados, los derechos fundamentales también son derechos de los administrados. Entonces, más bien, desde la perspectiva de la predictibilidad incluso, vamos por esa línea, ¿no? O sea, y el control difuso que existe desde el siglo XIX en el mundo, este, evidentemente, eh, se está empleando como pretexto, no digo el control difuso que está realizando el juez, sino la idea del control difuso se está usando como pretexto para no respetar la Constitución en sede administrativa. Y eso yo creo que una persona respetuosa del Estado de Derecho, por cierto, positivismo no quiere decir legalismo, porque Kelsen habla de la pirámide, que por cierto aquí hay todo un debate sobre si es una pirámide o una escalera, pero más allá de esa disquisición, entendiendo lo que todos conocemos como pirámide normativa, arriba de esa pirámide está la Constitución. O sea, el respeto de la Constitución y el positivismo tienen mucha relación, por supuesto. No sé si hay alguna pregunta adicional. Yamilet, Yamilet, a ver. Buenas noches. Sí, estimada doctora, creo que Sí, hay una consulta más en la bandeja sí, del pero chat. pero va a lo mismo, ¿no? Ahonda en lo mismo, ¿no? Ha prohibido, ahonda básicamente en lo mismo. Ya ha sido respondida, el control ha prohibido, y sí, pues ya, pero la norma, la ley es la ley y dice eso, ¿no? Perfecto. Habría que ver cuál es la naturaleza también de la prohibición, entre comillas, ¿no? Entre comillas, digo, ¿no? Porque hay que hablar con propiedad. Este, hay que ver también la naturaleza de la disposición, si es un presente vinculante o no, o sea, a todo le llamamos jurisprudencia también, ¿no? Pero bueno, en fin, sí, Marcelo, adelante. Doctora, buenas noches. ¿Cómo Mucho estás? un gusto. Doctora, yo trabajaba en un SAT hasta aproximadamente hace un año. Este SAT estaba encargado de un procedimiento sancionador en materia de tránsito
Y lo que pasaba es que al año 2014 el plazo de prescripción era de un año. Este SAT emite el acto sancionador, pero lo notifica fuera del año. Uy, Entonces, digamos que había operado el plazo prescriptivo, ¿no? Y por lo tanto, su facultad ya no la podía ejercer. Sin embargo, ahí emite estaríamos en un, un escenario de caducidad, ¿no? claro, y Y los también, 9 meses. claro, pero lo que sucede es que, digamos, esta infracción se comete en el año 2014 cuando el plazo de prescripción era de un año, pero aproximadamente casi 4 años después emiten un acto sancionador y lo notifican. Y para ellos era válido porque estaba notificado. Cuando el plazo de prescripción, digamos, de aplicación al momento de la comisión de la infracción era de un año. Yo considero que, como usted señala, en aplicación del principio del debido procedimiento y de legalidad, incluso me atrevería a decir del ejercicio del poder, era viable declarar la prescripción en tanto lo solicite el administrado. Viable, y eso es una consulta muy específica, ¿no? De un caso concreto. Y evidentemente es este, algo que necesita una mirada más específica, ¿no? Los temas de prescripción, caducidad, son temas muy, muy específicos, ¿no? Que requieren también ver documentación, el timing y todo eso, ¿no? Pero no sé si podrías sintetizar tu pregunta en una frase. Bueno, básicamente, a pesar de que está notificado este acto sancionador, Ujú. eh, cuando el plazo de prescripción era de un año, por aplicación de los principios, ¿podríamos decir que está prescrito? ¿O si el administrado lo solicita, estaría prescrita la facultad? Es que hay que saber distinguir entre prescripción de la persecución, si se quiere, de la infracción, ¿ya? La caducidad y la prescripción de la exigibilidad del cobro. Son 3 escenarios que da la norma, digamos, la ley del procedimiento administrativo general. Entiendo que este no es un curso de sancionador tampoco, pero son 3 escenarios. Entendería que estarías en el segundo, porque ya se activó, pero hubo una suerte de inacción, ¿verdad? Ujú. Sí, doctora. Entonces ahí caducó, ahí léete por favor el artículo sobre caducidad. Y ahí todavía tenemos que ver otras cosas, ¿no? Como los requisitos de validez del acto administrativo. Y cuando caduca, prescribe, pierde la competencia por razón del tiempo. Entonces, ahí si se sanciona, o sea, digamos, si hay una sanción por algo, o sea, por ejemplo, estamos en un escenario de caducidad, estamos en una tramitación del procedimiento sancionador, todavía no se ha generado el acto administrativo. Si se genera y ha caducado, ese acto es nulo, porque no carece el requisito de validez, porque cayó la competencia por razones de tiempo. Eso está en el artículo 3º de la ley, ¿ya? Bien. Bien, estimada doctora, creo que ya no hay más consultas. A ver. Dice, consulta sobre acto administrativo, pero creo que hemos excedido la hora. Quizás más adelante podemos reservar la consulta para responderla. Claro, aún nos quedan muchas sesiones más, Y así que claro, no hay son ningún muchas problema. sesiones, son un montón Sí, de sesiones, así que, en fin. Yo quiero bien, agradecer a Bill Lawyer por la confianza y, por supuesto, quiero agradecer a todas las personas que han participado, que se han inscrito y que nos enriquecen también con los ejemplos que están dando. claro que sí. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora. Ha sido una excelente ponencia. Muchas Gracias por los gracias, Camileta. conocimientos y reflexiones que nos ha Muchas dejado el gracias. día de hoy. Sí. Eh, bueno, muchas gracias, estimados participantes. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, un abrazo, buena semana, felices